Y hoy vamos a ver lo que son los campos magnéticos magnetostáticos. Los campos magnéticos magnetostáticos son campos magnéticos que están estables en el tiempo. Por lo tanto, vamos a ver meramente la contribución del campo magnético sin involucrar el factor tiempo, puesto que si varía el tiempo ya se complica un poco el problema. Ahora, ¿dónde vamos a ver eso? ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues en la parte del estudio de los fundamentos de la estática y la dinámica, vamos a encontrar diferentes campos que varían con el tiempo. En este caso, el análisis que vamos a ver es un análisis un análisis vectorial, similar a lo que planteamos en las primeras sesiones, donde el uso de estas herramientas van a ser un poco familiares, como producto punto, producto cruz. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que vamos a ver lo que es la ley de Ampere y la ley de Biot-Savart para conocer algunos elementos que están relacionados con el campo magnético, como lo es la intensidad de campo magnético, intensidad que es H, lo que es la densidad de flujo, la letra B, y otros elementos como J, la densidad de corriente, y también con el flujo y lo que es la inductancia. En los primeros estudios de este tema se relacionan con ley de Faraday, y después vino Maxwell y planteó cuatro ecuaciones que se relacionan todos esos conceptos. Ahora, la ley de Biot-Savart describe una forma de cómo relacionar, y en rojo, elemento diferencial de corriente y la intensidad de campo H que la produce. Eso quiere decir que vamos a tener un IDL, que es una integral de corriente de línea, y este elemento diferencial es meramente teórico, es decir, no se puede reproducir en un laboratorio. Aquí vemos lo que es el elemento diferencial con respecto a un punto. A este elemento diferencial, para reproducir lo que es el campo, vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Entonces, Ampere lo que plantea es que la corriente encerrada es igual a integral H.dl. Por otro lado, Biot-Savart lo que plantea es que la corriente está relacionada por un diferencial cruz, el vector unitario, y es inversamente proporcional a la raíz al cuadrado, a la distancia al cuadrado. La fórmula que vamos a emplear es ya utilizando este vector unitario, que sería la distancia r entre un r cubo. Muy importante entonces, dh es igual a IDL cruz r entre 4 pi r al cubo. Esta distancia es la distancia como la conocemos, del diferencial a la carga. Esta es la magnitud r, y el dl es el diferencial por donde pasa la corriente. Okay. Una vez que integramos ese diferencial, entonces vamos a tener una integral cerrada IDL. Es decir, esta corriente es una corriente cerrada. Puede ser un triángulo, puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, cualquier figura, pero tiene que ser cerrada. Si tenemos una figura abierta, pues no, la corriente ahí sería cero, sería un circuito abierto. Entonces no nos funcionaría. Entonces, la mayoría de estas figuras que vamos a trabajar por acá van a ser figuras geométricas cerradas. Cuando planteamos Biot-Savart, podemos tener diferentes figuras. Podríamos tener una línea de corriente, podríamos también tener una lámina, o podríamos tener un volumen. De tal forma que podríamos sustituir esta corriente por un conjunto de corrientes. Entonces, IDL, o un KDS, o un JDS. Y vemos que todas estas corrientes van a tener una dirección. Dirección del DL, dirección de K, dirección de J. ¿Para qué nos ayuda esto? Y pues, recuerde que vamos a tener que hacer un producto cruz. Entonces, siempre vamos a tener que tener una dirección. En este caso, vemos una lámina con una dirección
K y un ancho B, de tal forma que corriente es K por B, en el caso que nos pidan la corriente. K, de momento lo vamos a tomar como una constante, pero sabemos que K es una línea de corriente por el ancho B. Entonces, veamos qué variaciones tenemos de la ley de Biot-Savart. Tenemos K, cruz, a sub R de S, diferencial de superficie, un J cruz, a sub R, diferencial de volumen. Tenemos dos situaciones típicas. La primera de ellas es una línea de carga y la segunda es una lámina. Entonces, para una línea de carga, podemos identificar acá una línea centrada donde el diferencial es un DL que está sobre el eje Z. Eso quiere decir que este es un DZ en dirección Z. Y tenemos un punto 2, donde la distancia acá del diferencial al punto sería menos Z a Z más un ρ a sub ρ, tal cual lo observamos acá. Y la magnitud es la magnitud de cada componente del cuadrado raíz. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Necesitamos hacer el producto cruz. El producto cruz, siempre es importante establecer un orden. Ese orden es ρ, phi y z. Eso quiere decir que ρ, phi me origina z. Phi, z me origina ρ. O sea, porque es producto cruz, todos van a estar perpendiculares. Entonces, z ρ me origina el ángulo phi. Y z, z son paralelos, por tanto, la multiplicación de sus términos sería 0. Por tanto, solo me queda esta componente radial. Observamos si esa componente radial tiene simetría. No tiene simetría, por tanto, sí contribuye. Aquí usamos la regla de la mano derecha de forma tal que la corriente sería el dedo pulgar y los otros dedos sería la dirección del campo. El campo estaría entrando en este punto 2, entrando. A la hora de resolver este producto cruz, z, el producto cruz a sub phi, me queda a sub zeta, y ahora ya resolvemos una integral tal cual la conocemos. Acá vamos a usar dos posibles soluciones de integral, ρ y un ρ al cuadrado a la 3 medios, y el otro sería, por ejemplo, z y un z al cuadrado a la 3 medios. Entonces es importante que tengamos esas dos soluciones de integrales. Ρ entre un ρ al cuadrado más z a la 1 medio, vamos a ver el resultado y veamos algo importante. Entonces, aquí el diferencial es con respecto a z. Entonces, en realidad, ρ sería una constante. Aquí integramos de z con respecto a z a la 3 medios y el resultado sería z, la constante que acompaña a z, que es ρ, un ρ al cuadrado más z al cuadrado a la 1 medio de menos infinito a infinito. ¿Cómo evaluamos esta función? Para evaluar esta función sacamos z factor común, z entre z es 1 y ρ entre z es 1. Ρ entre infinito es 0. Por tanto, esta componente me da 2, un término 2. Y este 2 se simplifica con este 4 para obtener i entre 2pi y ρ. Este es el ejemplo clásico para lo que es una línea de carga. Y ese sería el procedimiento que tendríamos que plantear, ver dónde está el IDL y cuál sería la distancia en términos de las componentes cilíndricas o rectangulares. Para si esto fuese rectangular, sería exactamente lo mismo. De hecho, que ρ aquí podríamos decir que tiene X y Y. Por ejemplo, si queremos transformar eso en términos de X y en términos de Y, se podría tomar esta solución y simplemente transformar este ρ y transformar este ángulo. Ahora, ¿qué pasa cuando es una línea de carga infinita? Como en este caso, de menos infinito a infinito. No está limitado. De hecho, que esta solución nos sirve para cuando es de 0 a L. En este caso es de menos infinito a infinito. Y vemos un resultado que aquí lo que tenemos es una circunferencia.
Por tanto, tenemos I entre 2 pi rho, dirección phi, y conforme nos vamos alejando y la circunferencia va aumentando, entonces el campo va disminuyendo. El campo y la intensidad. Y este es un filamento. Este filamento, nuevamente, regla de la mano derecha, iría hacia adentro. Si va hacia adentro, es negativo. Y si va hacia afuera, es positivo. ¿Para qué nos interesa esta parte? Si es positivo o si es negativo. Bueno, pues podemos plantear una serie de preguntas con respecto a esto. Entonces les voy a mostrar unos problemas. Precisamente en el archivo que se llama lectura. Ok, está en una presentación. Se los muestro. Es interesante. Ok. Listo. Vamos a ver qué es corriente encerrada, aplicando ley de Ampere. Entonces, tenemos 4 situaciones por acá. Entonces, si va hacia afuera, la corriente es positiva, y si va hacia adentro, la corriente es negativa. Y suponemos que debe existir lo que conocemos como corriente encerrada. Entonces, en el primer caso, en el caso A, tenemos una corriente positiva, va hacia afuera, de 10 amperios, y una corriente fuera de esta circunferencia de 30 amperios, hacia adentro, negativa. Usamos la regla de la mano derecha. Vemos que precisamente el dedo pulgar, si lo ponemos hacia afuera, los otros dedos, las puntas de los dedos indican la dirección de corriente. Por tanto, esta corriente es positiva, tal cual lo indica acá, y va a tener una magnitud de 10 amperios. Entonces, ¿cuál es el valor de H.dl? El valor de H.dl es 10 amperios por la longitud. Ok, 10 amperios, positivo. ¿Cuál sería la corriente encerrada aquí? H.dl. En el caso B, tenemos una corriente positiva de 10, una corriente negativa de 30, que inclusive va en sentido contrario a estas flechitas a la circunferencia, entonces negativo. Positivo es si va en sentido de la circunferencia, en sentido de la corriente. Entonces, 10 menos 30 sería menos 20. La corriente encerrada H.dl es menos 20, en el caso B. En el caso C, no hay ninguna corriente encerrada, por tanto es 0. Y aquí el H.dl tenemos 10 que se supone que va hacia afuera, pero va contrario a la dirección de corriente. Por tanto, aquí la respuesta en el caso D sería menos 10, negativo, porque el sentido de la corriente es opuesto a la dirección del campo. Muy bien, menos 10. ¿Alguna duda con esta parte, H.dl? Vemos que esta trayectoria no es regular, por tanto, podríamos tomar diferentes segmentos de radios conocidos para poder decir cuánto es la corriente encerrada. Muy bien, entonces, en resumen, vamos a tener un filamento conductor rectilíneo corriente entrando en el plano de la página y con radio despreciable. Este radio despreciable. Cuando esa línea se desplaza, podemos decir que hay dos ángulos, alfa 1 y alfa 2, entonces vamos a tener la diferencia del ángulo mayor menos el ángulo menor. Sería esta componente que estamos encontrando, esta componente del seno, que sería el cateto opuesto entre hipotenusa. Por tanto, la solución para este problema sería plantear integral h.dl, que eso es igual a I entre 4 pi rho seno de alfa 2 menos alfa 1. Aquí me faltó el ángulo alfa y en dirección a sub phi. Precisamente la dirección de corriente, el dedo pulgar y regla de mano derecha. Ahora tenemos la ley circuital de Ampere. Esta ley facilita muchísimo lo que es la resolución de problemas.
podemos llegar a la misma conclusión que llegamos a la ley de Diop-Sabat. Sin embargo, no aplica a todos los problemas, aplica solo si se cumple la condición de corriente de línea y que haya una corriente encerrada. Aquí vemos cómo se aplica la regla de la mano derecha y cómo designamos lo que es el sentido de la corriente. Entonces, aquí vamos a tener una corriente encerrada, puesto que la trayectoria está encerrando este conductor, y aquí no vamos a tener una corriente encerrada. La corriente va a ser diferente a H.dl. Para llegar a la misma conclusión anterior con la ley de Diop-Sabat, aquí bastaría decir, ok, H.dl es integral de 0 a 2 pi de H sub phi, y el dl del diferencial sería un rho de phi. Por tanto, si integramos el rho de phi de 0 a 2 pi, me daría h por rho por 2 pi igual a i. Despejamos el h sub phi y llegamos a esta conclusión. Un h igual a i entre 2 pi rho. Este es precisamente lo mismo que llegamos anteriormente, una intensidad de campo en dirección phi para una línea de corriente. Ya tenemos entonces la solución para una línea de corriente. Y ahora podríamos encontrar diferentes respuestas si estamos dentro del diferencial. Aquí, si el radio es menor a A, no va a haber una corriente encerrada. Si el radio está entre A y B, sí vamos a tener una corriente encerrada, que casualmente es esta X, que va hacia adentro positiva. Y si estamos entre B y C, vamos a tener una corriente que va en sentido opuesto, menos I, y va a variar el radio. Entonces, si varía el radio, vamos a tener exactamente esto mismo, pero vamos a tener que poner una variación de rho al cuadrado entre un área constante, de forma tal que vamos a tener para el primer caso la corriente encerrada un rho al cuadrado entre una constante al cuadrado. La solución de la integral h.dl es exactamente lo mismo que la anterior, y aquí vemos que varía en dirección rho. Cuando rho es igual a A, entonces claro, esta A superior se cancela con esta A y me queda la respuesta de corriente encerrada de 2 pi A. Entonces, esto es para rho menor a A. Para rho entre A y B ya tenemos una corriente encerrada, y para B y C tenemos que restar área superior menos el área inferior. El área superior es C al cuadrado menos rho, el diferencial sería aquí, en medio de esta parte roja, es C al cuadrado menos rho al cuadrado, y en el otro caso sería C al cuadrado menos B. ¿Sí? Esto es para diferencia de ángulo, y vea que aquí vamos a tener una corriente encerrada positiva menos la corriente encerrada por la variación del radio entre 2 pi. Y a ver si se vería la distribución de las diferentes intensidades de corriente para cada uno de los extremos, cuando es igual a A, cuando es igual a B y cuando es igual a C. Aquí podríamos calcular la dirección de K. La dirección de K, si vemos el eje Y, la corriente está en dirección Y, entonces tendríamos una constante K, y recordemos que esta constante K va a ser corriente por B, por una línea de corriente por el ancho B. En este caso lo tomamos solo como K. K puede tener un valor constante, o podemos decir que si nos dan la corriente, corriente por el ancho. Entonces, este tiene dirección A sub Y. Entonces, ¿hacia dónde va el campo? El campo, vamos a tener un campo H. Vemos aquí H positivo o H negativo. De acuerdo a si el campo eléctrico, entonces sería normal a esa superficie. Si es positivo, pues si es negativo. Y justamente en el centro, cuando estamos justamente sobre la lámina, no hay campo eléctrico, es cero. De esta forma llegamos a la conclusión de que Hx es igual a un medio de K sub Y para Z mayor a 0, o por debajo de la lámina, un medio de K sub Y para Z menor a 0. Solo tenemos estas dos opciones para una lámina. Entonces es relativamente
el análisis se simplifica bastante conociendo estos dos resultados. Okay. Acá tenemos entonces que K cruz A sub n para encontrar el H. Ahora sí, ya habíamos visto y puesto en práctica lo que era el solenoide para n vueltas, precisamente para la hora de calcular inductancia. ¿Cómo se calcula la inductancia? Pues la inductancia necesitamos hacer dos pasos más. Conocer el H y así conocer el campo. Si conozco H, conozco el campo. Conocer el flujo y flujo entre corriente me da inductancia. Es decir, inductancia es flujo entre corriente. ¿Cómo calculamos el flujo? Integral B punto de S. ¿Y cómo encontramos el campo? Y a partir de una intensidad de campo. Aquí tenemos número de vueltas y entre D. Y va a depender entonces de la distancia, del número de vueltas de la bobina y la corriente. Dentro de la bobina, esto es dentro de la bobina. Dentro de la bobina. Fuera de la bobina es 0. Fuera es 0. Esos son casos específicos, ¿verdad? Tenemos la bobina, tenemos un toroide. Para el toroide es n por i entre 2 pi rho. Y esa es la intensidad de campo. Fuera es 0. Y tenemos el concepto de rotacional. El rotacional nos va a servir para dos situaciones muy particulares. Primero, con el rotacional podemos obtener una ecuación que sería conocer el H, y por otro lado podemos conocer algo que es un concepto nuevo, potencial magnético vectorial. Entonces, muy importante, del rotacional, ¿cómo lo vamos a aplicar? De dos maneras. Uno es con el uso de matrices y el otro es utilizando una resolución. Entonces, vamos a utilizar la solución válida. O sea, podríamos decir, sacar el límite obtener las diferentes derivadas. Sin embargo, vamos a utilizar la respuesta, esas tres respuestas, coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas. Vamos a trabajar con las dos primeras, rotacional y cilíndrica. ¿Y a qué nos lleva esto? Rotacional H, en aula cruz H. Esto tiene unidades. ¿Y qué obtenemos con este resultado? En aula cruz H obtenemos la corriente de arrastre J. Y con el nabla cruzada vamos a obtener el campo. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, si tenemos H es igual a 0.2 z al cuadrado a sub x, entonces vamos a fijarnos en dos situaciones. Recuerda que tiene que ser producto cruz. Entonces tenemos dirección, tenemos una variable que podríamos derivar con respecto a z. Entonces, xz, me falta phi. Por tanto, aquí podríamos suponer que la solución va a ir más o menos orientada a estos términos del centro. Y vamos a ver exactamente cuál de estos dos términos es el que prevalece. H sub phi, H sub r derivada con respecto a z, o H sub z derivada con respecto a rho. Aquí lo más probable es, ok, primero, esto está en términos de rectangulares, entonces, zx me origina y, por tanto, derivada con el resultado con respecto a y es aquí en el centro, y vamos a ver cuál de estos dos términos prevalece. Los demás son 0 porque no tengo esas variables. Por tanto, x con respecto a z, x con respecto a z. Y como, entonces solo me queda un término, x con respecto a z. Entonces aquí lo que me dice es que existe una línea corriente h, esta h, y tenemos un punto 0,0,z1. Aquí debemos ver cuánto es el valor calcule la circulación de H alrededor de este punto, la circulación.
Entonces vamos a tener un h.dl evaluado en este punto. Aquí tenemos una distancia d, por tanto la mitad sería d medios. Entonces z1 más d medios. ¿Dónde está z1? Z1 es un punto que está por acá. Z1 más d medios para llegar hasta este punto. Y nuevamente por la longitud d más 0 menos z1 menos, aquí le restamos un medio de d. En el primer caso llegamos al superior más un medio y en el segundo caso llegamos al inferior menos un medio. Y en los laterales, bueno, estos que están hacia arriba, son 0. Y aquí el resultado es 0.4 Z1 por un d al cuadrado. Aquí estamos aplicando ley de Ampere, h.dl. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si queremos resolver el mismo problema usando un rotacional? Para un rotacional podemos usar la matriz o podemos usar lo que es el resultado de esta matriz del rotacional. Entonces, siempre dirección X, H en dirección X. Hay dos componentes que tienen dirección X. En uno se deriva con respecto a Z, en otro con respecto a Y. Vamos a derivar con respecto a Z, con respecto a Y sería 0. Entonces, y me va a quedar dirección Y. Entonces, todos estos serían 0, todos los que están en un círculo. Me queda solo un término. Y la derivada de este término sería 0.2z dirección Y, que es el mismo resultado al que llegamos 0.4 z1 d al cuadrado. Es el mismo término que llegamos acá. Ojo que aquí estamos calculando el rotacional. El rotacional me da J. Ok. Ahora, aquí tenemos el J. Este J corresponde a la corriente de arrastre o la densidad de corriente, como la conocemos. Y esto me ayuda a se llega a la conclusión de que corresponde a una de las 4 ecuaciones de Maxwell, específicamente la segunda. ¿Cuáles son las otras 3 ecuaciones de Maxwell? La ley de Gauss, la segunda la ley de Ampere, la tercera la ley de Faraday y la última la ley de divergencia. Este segundo caso, la ley de Faraday, lo vemos casi que en la última clase cuando veamos campos magnéticos en movimiento, en el tiempo. Y aquí ya incorpora lo que es nabla cruz E y la derivada parcial con respecto a T del campo eléctrico. Entonces esto ya sería un campo electromagnético. En este caso vamos a estudiar el rotacional y es un caso meramente estático. Omitimos todo lo que tiene que ver tiempo y todo lo que tiene que ver movimiento. Entonces, esta ley se puede combinar con la ley de Stokes para llegar a la segunda ley de Maxwell, de forma tal que nosotros podríamos ser más minuciosos y decir, ok, la ley de Stokes, lo demostramos en el ejercicio anterior, que h.dl es igual a nabla cruz h. Y si integramos esta parte, recuerde que h.dl es corriente encerrada. Entonces, ¿cómo hallamos la corriente encerrada de J? Entonces, corriente es igual a integral J.ds. Esto es J. Entonces, esas corrientes son meramente congruentes, son casi lo mismo. De estas dos maneras podríamos demostrar que existe una corriente encerrada sobre una superficie y esa superficie la podríamos integrar. Integramos cada uno de estos elementos de superficie hasta conocer la superficie total. Y a eso se le llama teorema de Stokes. Ahora, ¿cómo aplicamos el teorema de Stokes? Aquí lo podemos hacer con h.dl o también con el producto cruz. En el primer caso, el dl, este es el dl de una superficie, conociendo todo lo que son los límites. El dl hacemos el producto punto del dl cruz h. No tengo h en dirección phi, esto es 0, este es 0 y solo me queda la componente del centro. Aquí tendríamos tres líneas, 1, 2 y 3.
Por tanto, integro con respecto a h sub phi, r sen de zeta de phi, y lo integro de 0 a 0,3 pi, y esto me da 22,2 amperios. Ahora, esto es utilizando ley de Ampere, utilizando ley de Stokes. Me voy a lo que es el producto cruz. El producto cruz con respecto a este elemento, vemos un A sub R que podría tomar H sub R y lo derivo con respecto a phi, y en este caso sub phi, y lo derivo con respecto a R o con respecto a phi. Entonces me quedan 3 términos. De todos los términos, de los 6 que están acá, me quedan 3. Vamos a ver, R con R no podría derivarlo, R con phi sí. Phi con zeta y phi con R. Pues phi con R, R con phi. Este era el que faltaba. Ok, pero este no lo tenemos. Y este en dirección radial. Claro, este término va a ser. Entonces, haciendo esa derivada, aquí me quedan los 3 términos, derivo. Vean que se confunde. No, es un poco confuso, puesto que aquí tengo un seno en medio que multiplica a este seno de zeta y este seno de phi, se van a multiplicar, seno de zeta, seno de seno, coseno y otro coseno. Entonces, aquí hay que tener cuidado con esta parte. Al final, resolviendo esta parte, que es integral de esférica, me da 22,2 amperios. Vemos que un problema simple, cuando utilizamos rotacionales, se vuelven un poco más tediosos. Ok, entonces, llegamos a la conclusión de que usando la circulación H, que esta parte rotacional es J, que J.ds, que es igual a integral H.ds, es igual a la corriente encerrada. Siempre todas las corrientes tienen que ser corrientes encerradas. Tienen que formar una trayectoria cerrada. Otros elementos válidos, decir B es igual a μ sub 0 por H. El B se mide en Weber metro cuadrado, o también conocido como Tesla. Y el μ sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7 Henry o metros. Y esto es la constante de permeabilidad del vacío. Y B se le llama densidad de campo, o lo que llamamos densidad de flujo magnético. Densidad de campo o densidad de flujo magnético. Aquí tenemos las relaciones. Entonces, básicamente podemos encontrar H o podemos encontrar B, cualquiera de estas dos. La relación entre ellos es un μ sub 0. Y con esto encontramos flujo. Luego, con el flujo entre corriente es igual a inductancia. Entonces, básicamente, si tenemos flujo, ya podríamos encontrar una inductancia de cualquier elemento, de cualquier figura. ¿Sí? Y este potencial magnético escalar lo vamos a dejar por ahí. Esto es similar a lo que es encontrar el campo eléctrico de un potencial usando el nabla. Lo que sí vamos a utilizar, bueno, aquí es el nabla V, y lo que sí vamos a utilizar es lo que es el potencial magnético vectorial, que en nuestro caso tiene aplicaciones múltiples. Esto lo estudian en comunicaciones 2. Ahora, tenemos que el potencial magnético vectorial está relacionado para el tema de radiación de antenas, aperturas de líneas de transmisión, lo que es el Z característico de antenas monopolares, los que son guías de ondas, hornos de microondas, cálculos de distribución de corriente eléctrica en materiales y lo que es aplicación de regiones con o sin intensidad. Y también campos variables en el tiempo, lo que es la ley de Faraday. Ahora, ¿cómo está relacionado el potencial magnético vectorial con respecto a los conceptos de campo magnético? Está relacionado por medio de el nabla cruz A. A es el potencial y con esto vamos a obtener P. Ahora, muy importante, yo podría encontrar A
que se parece un poquito a la ley de Diop-Sabat y vamos a llegar exactamente a lo mismo, a la ley de Diop-Sabat. ¿Por qué? Porque acá lo que se me facilita es que primero encuentro el potencial magnético y después hago el rotacional. En cambio, en Diop-Sabat hago todo junto, hago el rotacional y después lo integro. Acá igual hay que integrar. ¿Por qué? Porque esa que tenemos ahí es una integral. Aquí solo hacemos una integral de un dl, se nos facilita bastante. Después hay que hacer el rotacional. Entonces, mu por I de L entre 4pi r. Esta parte puede cambiar. El I de L podría ser un K de S o podría ser un J de V. Para el mismo problema que teníamos antes, lo que era una línea de carga, aquí tenemos un punto P. Este punto no está centrado, no hay aquí un eje de simetría. Por tanto, el dl es un dz, el ρ va a tener componentes ρ al cuadrado y un z al cuadrado, y vamos a tener que integrar esta parte. Y vemos que es una raíz nada más, no es a la 3 medios, simplemente es una raíz cuadrada. Este diferencial que tenemos aquí sin resolver aún el dA, lo podemos meter dentro del nabla cruz dA, que eso es el rotacional, y el recorre con el rotacional implica otra derivada, otra derivada parcial. Por tanto, a la hora de hacer eso, podemos sacar a factor común. Entonces, este h, va a tener dirección z, entonces dirección z con respecto a, entonces dirección z con respecto a ρ, dirección z con respecto a z, sería dirección z con respecto a ρ, que me va a dar dirección phi. Entonces, z con respecto a ρ, dirección phi. Este es el rotacional que me interesa, el que está casi en el centro. Entonces, ya z se vuelve constante. Z ya no lo vamos a tener que integrar, ya es constante. Saco el I de Z entre 4pi, ρ al cuadrado, Z al cuadrado, ahora sí, a la 3, y me queda un ρ aquí arriba. ¿De dónde salió este ρ? Este ρ viene aquí de la ecuación. Ok. Y aquí tenemos los diferentes componentes del potencial. Vemos que, igual que el potencial que teníamos anteriormente, la componente en el denominador es 4πr. Y lo que cambia es si es un dl, si es un ds o si es un dv. Lo que es las diferentes configuraciones de corriente que vamos a tener en la configuración respectiva. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar lo que es la ley de Ampère y la ley de Diop-Sabat en la resolución de ejercicios. Hay unos ejercicios que tienen un nivel un poco más elevado, por tanto, ahí mis disculpas por eso. Sin embargo, vamos a ir bajando el nivel y vamos a ir estandarizando esto un poco. Este ejercicio lo vamos a dejar por aquí un momento y vamos a pasar por este. Ahora vamos a revisar esta parte. Ok. Tengo un chancecito para traer la pantalla que no la puse, la tableta, la tablet. Y ahora, vamos a hacer sensor de temperatura. No se quiere copiar. Bueno, ya lo vemos. Vamos a resolver este ejercicio. Este ejercicio, de forma similar, es para posterior tarea. Después vamos a resolver el del triángulo, el ejercicio de un triángulo. Después vamos a calcular lo que son aplicar ley de Diop-Sabat y el rotacional. Vamos, esperen un toquecito, voy a traer la tablet.
Listos. Esto es tipo C. Si gusta, pueden ir haciendo algunos apuntes ahí en su cuaderno. Voy a hacer eso un poquito grande, lo que se puede, y comenzamos. Color verde. Okay. ¿Cómo planteamos estos problemas? Lo primero que tenemos que hacer es hallar una configuración. Esto podemos resolverlo de varias maneras. Primero, podemos hacer un plano X, un plano Y, lo podemos entrar. Conocemos que esto es una longitud. Esa longitud podemos ponerle nombres. Supongamos que la corriente es igual a unos 10 amperios y que la longitud es igual a 4 metros. Al final vamos a sustituir por estos dos elementos. Entonces, si yo tengo una corriente en ese sentido, significa que el campo en este lado está entrando, y a este lado está saliendo. Es decir, es negativo. La corriente aquí, la corriente no, sería el campo y H. Van a tener prácticamente la misma dirección. Entonces, si esto es L, la distancia aquí es L medios. Ahora yo podría integrar justamente un segmento. Podría tomar este segmento. Y aquí coloco que existe un dl, que va a ser igual a un dx, dirección x. Entonces, mi dl va a ser un dx, dirección x. Eso es lo primero que tengo que saber. Y luego, si me dice que en el centro, voy a tener entonces que ver cuál es la dirección, lo que son los vectores que van desde la carga, ya no tenemos carga, desde el potencial de línea hasta el centro. Entonces, la distancia R sería menos x a x más un y a sub y, con la ley de Biot-Savart, tenemos que h va a ser igual a la integral de I de L cruz R entre 4pi R al cubo. Entonces tenemos que saber quién es este R y la magnitud de R y posteriormente integrar. Entonces de una vez yo podría decir cuál es el resultado de IL cruz R, que son los dos vectores de L a X cruz menos X a X más un Y a sub Y. Siempre hay que seguir esta parte. X, Y, Z. X, Y, Z. Este es el orden positivo. X, Y, Z. Entonces aquí tenemos X con X da 0. X cruz Y, Z. X, Y, Z. Entonces me da como resultado un dx por Y dirección Z. Este es el resultado que ocurre. Ok, muy bien. Ahora vamos a sustituir en la ecuación. H va a ser igual a un I Y de X entre 4pi, la magnitud, X al cuadrado más un Y al cuadrado a la 3 medios. Y me va a quedar aquí dirección Z. De X al cuadrado a la 3 medios. Entonces saco todo lo que es constante y aquí me faltó una cosa muy importante. Decir que Y era igual a L medios. ¿Por qué L medios? Que L medios es la distancia desde la carga hasta el punto. L medios.
Entonces, corriente por L medios entre 4pi. La solución de esta integral la tenemos que conocer. En este caso, ok, entonces solo tenemos dos posibles soluciones. Entonces sería x entre lo que acompaña a x, que sería y, un L medios al cuadrado, por la raíz de x al cuadrado más L medios al cuadrado. Esa sería la solución. Y lo vamos a integrar de 0 a L medios. Podríamos integrarlo de menos L medios a L medios, de 0 a L, o de 0 a L medios. Nos va a dar prácticamente lo mismo. Y este resultado lo multiplicamos por 8, porque vamos a tener 8 segmentos iguales. Por tanto, cancela esta componente, sustituimos L medios aquí en X, y en 0, este numerador me da 0. Por tanto, aquí me daría I entre 4pi L medios por L medios entre raíz de 2 veces L medios al cuadrado. Este L medio es dirección a Z. Este L medio sale de la raíz, entonces H es igual a I. Podemos cancelar este L medios y dejo el otro por acá. Y dirección a Z entre 4pi L medios y aquí raíz de 2. Aquí podemos decir raíz de 2 por raíz de 2, y me queda un 2 que cancela este 2, y me queda un raíz de 2 arriba. Ok, me faltó multiplicarlo por el 8 que lo dejé botado por ahí. Entonces, esto se cancela con este y me queda un 2 raíz de 2 en el numerador. 2 raíz de 2 por i en dirección z entre pi. El L queda, sí, L, y por ahí estaríamos, ampere metro. Vamos a ver entonces la otra propuesta de solución, que sería esta parte. Vemos que aquí el planteo me dice exactamente lo mismo, que tengo que resolver el producto cruz y de L cruz X. Este es un diferencial. Tengo el diferencial y luego tengo la respuesta. Raíz de 2, 2 raíz de 2, pi L por I en dirección Z, que es la solución a la que llegamos aquí. ¿Qué es lo nuevo? Y pues tenemos que resolver el producto cruz y luego resolver la integral. El R, ya sabemos cómo calcularlo. El de L, tenemos que ahora es como un vector. Antes no era vector, ahora sí tenemos que expresarlo como vector. Tenemos que saber cuál es esa dirección. Entonces, si la corriente es 10 y L es igual a 4, ya ahora puedo calcular la magnitud de H. 2 raíz de 2 por 10 entre pi por 4, dirección Z. Aquí me da 2 en el numerador, 5, entonces 5 raíz de 2 pi, dirección Z. Y eso obviamente pues, le utilizamos como una, lo metemos en la calculadora y podemos obtener los decimales. Muy bien, ¿alguna duda con esta parte? Casi que esta misma expresión que tenemos aquí va a ser muy similar. ¿Qué va a cambiar? Las integrales de 0 a L medios, de 0 a L. Esto es lo que nos va a cambiar cuando tenemos otra figura. Para una línea siempre vamos a llegar a esa solución. El 90% de las veces. Tenemos otro problema por acá. Un conductor filamentario forma un triángulo equilátero cuyos lados son de longitud L y transporta una corriente I. Encuentra la intensidad de campo magnético en el centro del triángulo. Ayer hicimos este planteo. Hay
algo pendiente que calcular, lo vamos a calcular en este momento. Entonces vamos a hacer el planteo para este problema. Vamos a revisar. Sí, creo que ya tengo, ya sé por dónde entrar. Entonces, vean, un conductor filamentario forma un triángulo. Entonces, formamos un triángulo equilátero, cuyos lados son L, lado L. Halle en campo magnético en el centro. Y esto transporta una corriente I. Siempre es importante verlo a la mano derecha. Aquí podemos decir que si esa corriente va hacia arriba, aquí va saliendo y aquí el campo va entrando, X. Entonces, aquí podemos seleccionar uno de los tres lados. Vamos a seleccionar este lado de acá. Entonces, si encontramos un lado, lo multiplicamos por 3, llegamos a la solución. La geometría que vamos a tener es más o menos esta, donde aquí va a haber una distancia. Esta distancia que nosotros hacemos X y Y, entonces aquí podríamos llamarlo X0, Y0, como ustedes prefieran. Vamos a llamarlo Y0, Y0. Y este vamos a suponer que está sobre el eje X. Entonces vamos a llamarle un dx, dx. Nuevamente podemos integrarlo de 0 a L medios y luego lo multiplicamos por 6 o de menos L a L. Entonces voy a ponerle aquí L medios y aquí L medios. Y aquí un 0. La distancia es una distancia radial que va a tener menos x a x más un y a y. Esta distancia y0, según una propiedad de los triángulos, tiene componentes que las podemos relacionar con la longitud. De momento, vamos a resolver este problema sin ese valor, de momento, y al final lo vamos a sustituir. Ahora, ¿cuál es este valor de y que está relacionado con la longitud? Sería L por... ¿cuánto es tan de 30? Me parece que era L tan de 30. Esto es L por tan de 30. Eso debería ser... Hay una raíz de 3 involucrada. Me parece que era 2 entre raíz de 3. Vamos a revisar. Ok, voy a por la calculadora. Tan de 30 es 3 raíz de 3. Voy a darle la respuesta exacta. Por tanto, tan raíz de 3. Tan raíz de 3. Raíz de 3 entre 3. Es aproximado. No es tan exacto esa parte. Vamos a revisar por acá. Lectura. Ok, yo creo que por aquí yo les puse la solución en todo caso. Ahorita les digo, me parece que era tan de 30, lo que en términos de él. 3 raíz de 3 es lo que me está dando en este momento. 3 raíz de 3. Ya ahorita les paso el dato. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar ley de Biot-Savart. Recuerden que tenemos ley de Ampère o ley de Biot-Savart. Así que siempre vamos a utilizar esto.
Y vamos a decir entonces que el primero, el IDL, el IDL, que el IDL es un IDX, dirección X, y después el R, que el R para nosotros va a ser un menos X a X más un Y a sub Y. Nuevamente, X, Y, Z, este es el orden para que me dé positivo. Entonces, X, Y, me va a originar Z. Entonces, IDL cruz R va a ser un IDX cruz Y a sub Y, el otro me va a 0. Y eso sería I por Y de X, dirección a XY, dirección Z. Por lo tanto, la ley de Diekstabat dice que H es igual a integral de I por Y de X entre 4pi X al cuadrado más un Y al cuadrado a la 3 medios en dirección Z. X y otro X por acá, eso quiere decir que me da exactamente igual que lo que tuvimos anteriormente, que sería un X en el numerador, un Y afuera, raíz de X al cuadrado más un Y al cuadrado en dirección Z. Y ese X lo vamos a evaluar desde 0 a L medios. Y luego lo multiplicamos por 6. Multiplicado por 6. Este Y se cancela con este Y, de forma tal que obtengo I entre 4Y, 4pi por L medios entre raíz de X al cuadrado más un Y al cuadrado. Ok, este X al cuadrado ya ahora es L medios al cuadrado más un Y al cuadrado. Okay, este es el ampermetro. Este es el resultado. Aquí nos falta sustituir el valor de Y. Aquí dice que, aquí está en términos, dice I, L, 4pi x sub 0, en vez de Y usan x sub 0, 4x al cuadrado más L al cuadrado. Este es un Y sub 0 y aquí saca a factor común lo que es el denominador. Podemos expresarlo de la misma manera. Sacando este factor común, me queda, sí, sacando ese factor común. Recuerda que aquí yo lo estoy multiplicando por 6, entonces ahí también hay un 3 de por medio. Entonces ya les digo cuál es ese resultado. Exactamente lo tengo por acá. Ah, ok, ya recuerdo exactamente dónde está. Entonces, lo había copiado en otro material. Ok, eso es listo. Muy importante acá. Y es igual a L medios por tan de 30. Que eso es igual a L entre 2 raíz de 3. Vamos a ver. Tan de 30. Ok, sí. Es que aquí me está dando raíz de 3 entre 3, pero la raíz de 3 va en el numerador. Entonces, bueno, esto está mal, ¿verdad? Vamos a corregirlo de una vez. Este sería 2, un 2 aquí abajo. Por lo tanto, si sustituimos esta expresión, y es igual a, y recuerde que aquí, esta lleva en el numerador, ¿por qué? 4pi, ok, no, está bien, el y está bien, lleva abajo, porque había salido la integral. Listo, ahora sí.
y entre 4pi L 2 raíz de 3. Arriba tenemos L medios, que este L medios sí se puede cancelar con este L medios. Este raíz de 3 pasa a multiplicar. Raíz de, puedo sacar un L a factor común. Entre paréntesis me quedaría L al cuadrado factor común. Entre paréntesis me quedaría un cuarto, 2 a la 2, 4, más 1, 4 por 3. Este cuadrado, esta componente al cuadrado me da 4 por 3. Puedo sacar 4 al factor común y me queda 1, y lo voy a encerrar como 1 más 1 tercio. 1 más 1 tercio sería 4 tercios. Entonces, i por 4pi, raíz de 3 arriba, saco L medios dentro de la raíz. Dentro de la raíz me queda 4 tercios. Entonces, i raíz de 3, 4pi L medios. Saco un 2 de la raíz y me queda raíz de 3. Este raíz de 3 multiplica ese 3 de arriba. Y por 3, este 2 se cancela con este 2 entre 4pi. Por el número total, por 6. 3 por 4, 12. 2 entre 4, 3. Me queda i por 3 entre pi. Y el L, ampere metro. Ok, aquí era 3 por 4, 12. 12 entre 4. Vamos a ver, aquí tengo un 4. Aquí sale un 12 factor común. Habíamos sacado el 2 raíz de 3. Este 2 raíz de 3 lo cancelamos, el raíz de 3 pasa arriba. L medios. L medios. Sí, yo saqué este 4, un cuarto, y me queda 1 más 1 tercio. 1 más 1 tercio dentro de la raíz me queda 4 tercios. Yo saqué este 4 y saqué el L, 4 tercios. Luego saqué el 2, me queda raíz de 3 abajo. Este 4 se podría cancelar con este 2. Lo cancelé, no, porque cancelé este 2 con este 2. 4 por 3, 12. 12 entre 4 me da 3. Ok. Si alguien lo resuelve y ve alguna incongruencia por acá, me avisa. Acá yo lo multipliqué por 6 porque son 6 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese sería, aquí la clave sería conocer este Y. Este Y. Esta parte es la misma solución a la que llegamos en el problema anterior del cuadrado. Ok, muy bien. Ayer habíamos dejado el problema hasta acá. Aquí falta solución. La Y es igual a L entre 2 raíz de 3 y el H es lo que acabamos de encontrar. 3i entre 2 pi, no, entre pi L, dirección Z, ampere metro. Es esto. Bien. Este Y es la solución de este Y. Ok. Tenemos otro problema por acá.
sería el problema de la placa de corriente. Para esta placa de corriente podemos hacer varias suposiciones, porque no es trivial. De momento, el problema que se plantea aquí es decir, ok, tenemos Y, tenemos el plano Z, ¿dónde está X? X resulta que es infinito, y este campo tiene una dirección 8 a sub X, X infinito, y necesito integrar la superficie, es decir, X lo voy a integrar de menos infinito a infinito, y Y de menos 2 a 2. Y vamos a calcular justamente en este punto, de forma tal que vamos a tener que calcular de 0 hasta z igual a 3. Parte del planteo que nosotros hicimos acá, bueno, primero tenemos que ver cuáles son las diferentes, qué es lo que conocemos. Podemos conocer el campo eléctrico, la densidad de corriente, la corriente encerrada o H. Aquí lo que nos están pidiendo es H, por tanto, ley de Biot-Savart. También podríamos calcular H a partir de el potencial magnético. Entonces, vamos a hacer el planteo. Vamos a decir, ok, tengo un plano. X, aquí Z sí está. Entonces, vamos a hacerlo normalito, como lo hacemos siempre. X, Y, Z. Y ahora sí. Dibujamos unas líneas de carga que irían en dirección X. Entonces, sería K es igual a 8 a sub X. Y aquí, recuerde que también habría una constante B, que esa B no me la dan. Entonces, I es igual a B por I. K es igual a B por I. K es igual a B por I. No me están dando esta B, que es el ancho, entonces eso no lo ocupamos de momento. ¿Qué ocupamos? Ocupamos con la ley de Biot-Savart establecer que el H encerrado, H, que es la corriente de circulación, es el I de L cruz R entre 4πr, que eso es, a su vez es igual a un KdS cruz R entre 4πr, R al cubo. Mi ds en este momento, el ds, va a variar, varía en x y varía en y. Va a variar un dx y va a variar un dy. Los límites de x irían de menos infinito a infinito, y los límites de y son límites establecidos de menos 2 a 2 para un z igual a 0. Otra cosa que necesito saber es la distancia r. Me están pidiendo para z igual a 3. Entonces, yo puedo ubicar aquí un diferencial de superficie y este sería el punto P, 0,0,3. Entonces, mi primer diferencial de superficie tendría un X, un Y, un 0, menos 0,0,3. Recuerde que el R va de aquí a aquí, entonces eventualmente esto sería al revés. Sería 0,0,3 X, Y, 0. De la carga al punto. Entonces, punto final menos inicial. Este R tendría X menos X a X, un menos Y a sub Y, y un 3 a sub Z. Por lo tanto, el producto punto, que siempre lo vamos a calcular por acá, este de X sería una dirección Z, ¿verdad? Le tenemos que agregar el valor, el factor este, que es la normal. Entonces, un dx, dy, dirección z, cruz, x a x, esto es x a x,
menos y a y menos 3 a z, zx de x de y. Zx me origina y, el vector y, zy me origina z y zz es 0. Entonces aquí zx, aquí voy a tener un vector zx dirección y, zxy menos zy me va a dar x. Entonces aquí x a sub y menos y a sub z. Tenemos dos componentes. Resulta que una de estas dos componentes se va a cancelar, además de que el resultado va a ser un resultado normal según regla de la mano derecha de la corriente ya de esta dirección. Entonces aquí el campo sería normal a esta superficie. Y se cancelaría por simetría y solo me quedaría la componente z, tal cual lo vemos acá. Entonces xy y solo me quedaría la componente z como resultado final. Y aquí tendríamos un dx de y, que eso tendríamos que integrarlo. Vamos a revisar por acá, dx de y. Sí, bueno, ya habíamos establecido aquí el a sub z, entonces eso no es problema. Es este. Yo creo que eso sí está sobrando, digamos, hacer este producto, porque sí podemos hacerlo, sin embargo no si llegamos a una sola solución, porque ya están dados ambos resultados. Entonces, aquí quedaría integrar. ¿Qué es h? H es lo que vamos a encontrar. El k es 8 dirección a x cruz, el dx de y dirección a z. Este producto cruz me daría lo que es esta componente y esta componente entre 4pi r al cubo. Distancia del cubo. Esta distancia del cubo sí, me interesa colocarla por ahí. Y vemos que KDS cruz R. Necesito este R. ¿Sí se ocupa o no se ocupa? Pues lo ocupamos. Menos x a x menos y a y más 3 a z. Pero aquí es donde entra en juego esta parte. Vea que tengo producto punto y luego tengo la dirección de este. Tengo el KDS, ya lo tengo. En realidad el K es el que me da la dirección y el DS me da la segunda dirección. Entonces esto estaría como sobrando, para que lo tomen en cuenta. Ahí lo único que tendría que integrar es el producto cruz, hacerlo con el DS y el DS ya sustituirlo meramente. 3 a sub y. Sí, porque tendríamos si no 3 productos cruz. A X a Z me origina A sub y eso es. 8 por 3, que es el Z, y listo. Claro, aquí por simetría, aquí vamos a ver, es este. Por simetría, voy a ponerlo en rojo. Este se va, este se va. Me quedaría solo esta componente que es la dirección del campo, que ya la tengo acá. Es que el DS en realidad no tiene vector, sin embargo yo me adelanté para ponerle un vector acá. Ahí, listo. Ahí sería.
El ds no lleva el vector lo llevamos acá, justamente, el vector lo lleva acá, el ds no lleva vector, solo lleva el vector k y r, estos dos sí llevan vector. Por facilidad y por comodidad, yo siempre lo pongo por acá para ver las componentes normales de superficie, que eso básicamente es la respuesta. Entonces, aquí tendríamos que calcular dos integrales de menos infinito a infinito y de menos 2 a 2. La primera integral es una integral que ya hemos manejado antes y la segunda también, sin embargo hay que sustituir primero el resultado de la primera componente. Entonces x, z me origina y y sería negativo, menos a sub y. Que sería 8 por 3 a sub y por un dx dy entre 4pi x al cuadrado más un y al cuadrado más un 3 al cuadrado, que es la sustitución de z. Y ahora sí, queda x entre un x al cuadrado. Esto es diferente a la que hemos calculado antes. Vemos aquí el resultado. Esto me va a dar... bueno, no, es igual que la que calculamos antes. La componente, lo que acompaña el x y una raíz. Entonces tenemos menos 24 a sub y. Tenemos la componente x, eso es la integral, menos 2 a 2. La componente x, 4pi. Lo que acompaña el x, que sería un y al cuadrado más un 3 al cuadrado. Raíz de todo, x al cuadrado, y al cuadrado, más un 9. Y sustituido esto de menos infinito a infinito. Recuerda que es, en este caso, el x y este x. Si saco x a factor común, me queda todo este y al cuadrado más 9 entre x de menos infinito a infinito. Pues toda esta componente me va a dar 2. Un 2. Como resultado, entonces tenemos integral de menos 2 a 2 por menos 24 por acá, a sub y entre 4pi y al cuadrado más un 9 por 2 por un de y. Y ahora este dy entre un y al cuadrado más un 9 al cuadrado me da tangente de y entre 3. Eso lo calculamos ayer. Tan a la menos 1 de y entre 3. Entonces sería menos 24 por 2, 8 por 24, sí, entre 4pi por un tan a la menos 1 de y entre 3 de menos 2 a 2. Y entonces esto sería 24 entre 3, 24 entre 4, sería 6, 6 por 2, 12, sería menos 12 por tan a la menos 1 de 2 tercios menos tan a la menos 1 de 2 tercios, menos 2 tercios. 12 por tan inverso, tan a la menos 1. 2 entre 3 menos tan a la menos 1 y menos 2 entre 3. Y aquí entre pi. La calculadora tendría que estar en radianes para poder calcular eso. Voy a cambiar la unidad angular. Le pongo radianes por acá. Y ahora vamos a ver entre pi. No, se me apagó. 12 entre pi por listo. Da
a la menos 1, tan a la menos 1. Según esto, que este fue el resultado de ayer, y tendríamos que tener un 4. Bueno, este 3 nos faltó. Este 3 que viene de la integral. Este 3 que viene de la integral. Tan a la menos 1 entre 3. Y claro, entonces, ahora sí, 1, menos 1,49. Por lo tanto, h es igual a menos 1,497, dirección a sub y, ¿sí? Ampere metro. Ese sería el resultado al que tendríamos que llegar en esta ecuación. Este 3 viene de la resultado de la evaluación de la integral. Estas integrales, bueno, no hace falta hacer la demostración matemática, son integrales que las sacamos si tenemos alguna herramienta, usamos la herramienta, o eventualmente si hay que calcularla en un examen o alguna tarea, yo se la daría. ¿Alguna duda con este problema? Vemos que si eso está definido, si el x estuviese definido, no de menos infinito a infinito, sino igual de menos 2 a 2, habría que hacer exactamente el mismo procedimiento. Todo igual. ¿Qué cambia? Pues nada, cambiaría el resultado final, nada más, ¿verdad? Pero todo el procedimiento y los resultados de las ecuaciones sería el mismo. Entonces, aquí para detalle, todo esto es el resultado de la integral y la evaluación de esto tendríamos que hacerlo por acá para obtener este resultado final. Ok, muy bien. Vamos a resolver un problema que implica utilizar esta parte del rotacional. ¿Cómo andan con esto rotacional? ¿Ya lo dominan un poco o todavía le tienen dudas con el rotacional? Lo vimos en la parte de divergencia, este rotacional. Recuerden, si estamos aquí en cilíndricas, entonces tendríamos radio, ángulo y el z. Este giro, obviamente radio phi me origina z, zr me origina phi, phi zr, zr phi. Si vamos al revés, z phi menos r. Sería negativo, que son estos negativos que vemos acá. Entonces, dice en coordenadas cilíndricas haya el rotacional de A. Entonces, con el rotacional de A, yo lo que voy a hallar es algo específico, que sería el campo. Campo es igual a rotacional de A. Rotacional de A. De esta forma, entonces, hago el planteo, pero no necesito escribir toda la ecuación. Ya la ecuación ya está, entonces, esto es sintetizar un poco. R me daría 0. R phi, R. Y derivo esto con respecto a psi, que sería, no, phi. Con respecto a phi, entonces, H sub R, tengo aquí, sería este. H sub R con respecto a phi. Tengo H sub Z con respecto a phi. H sub Z con respecto a phi. Y aquí ya no tengo nada más, solo tengo 2. Entonces, este rotacional sería 1 entre R de H sub Z con respecto a phi, que me va a originar un A sub R, y menos 1 entre R de H sub R, derivada con respecto a phi, me va a originar un Z. Si sustituyo el H sub Z, esto sería derivada con respecto a phi de H sub Z. H sub Z es este segundo término, menos 5 coseno de phi, menos 1 entre R, derivada con respecto a phi, ya que los dos son con respecto al ángulo, ¿sí? Y el HR sería el primer término,
sería 5e a la menos r coseno de phi. Y me faltó aquí agregar, voy a agregar con azul. Aquí es un AZ y aquí es un A sub R. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a este planteamiento? Le digo, 1R por menos 5 por menos seno de phi, dirección radial, menos 1R, 5e a la menos r por menos seno de phi, dirección z. Sustituyo y evalúo todo esto en el punto. Punto P, 2, 3 pi medio, 0. 1 entre 2 por menos y menos de unas 5 por seno de 3 pi medios a sub r menos 1 entre 2 por 5 e a la menos 2 menos y menos de más por seno de 3 pi medios, dirección z. Seno de 3 pi medios da menos 1. Entonces aquí sería este menos 1. Entonces sería 5 entre 2, 2,5. Menos 2,5 a sub r menos 5 e a la menos 2 entre 2. Este es menos 1. Entonces da 0,338 a sub z. Y la unidad de esto es Tesla. Entonces, B es igual a menos 2,5. No olvidar que esos son vectores, no podemos sumarlos. Aquí lo tenemos. Vamos. Ese sería el uso del rotacional. El rotacional, entonces me ayuda a encontrar campo. Acá normalmente si encuentro campo, luego puedo encontrar el flujo como integral b punto ds. Okay, lo puedo escribir aquí. Bueno, con el campo puedo encontrar el flujo y con el flujo puedo encontrar la impedancia. En este caso solo estamos haciendo un procedimiento. A, encuentro campo. En el caso anterior, H, encuentro H nada más. No están anidados. En el momento no estamos viendo problemas anidados. AYH en el centro de la varilla L. Este lo resolvemos ahorita. Sí. Ok. Y ya solo nos queda este problema. Dado este potencial, calcula el flujo magnético total que cruza por esa superficie. Siempre es importante tener esas fórmulas a la mano, ya sabemos cuáles son, para no tener que estar ahí batallando. Ahora sí, ese es un problema típico donde vamos a tener z, rho, y claro, el componente que falta aquí es el ángulo. Entonces, todo esto que tenemos aquí, yo digo que componente z, este tiene componente z, este tiene componente z. Con respecto al ángulo de cero, con respecto a rho, sí tengo algún resultado. Entonces, nada la cruz h, siempre copiamos la ecuación, pero no toda, copiamos solo lo que nos interesa. Derivada con respecto a rho, dirección a sub phi. Muy bien, sustituimos menos, ese menos viene de la matriz, menos rho al cuadrado entre 4 a z. Y la
el resultado es A sub phi. Entonces, derivada con respecto a ρ, de hecho que este A sub z aquí está sobrando, entonces lo podemos quitar este dentro. Ρ al cuadrado, derivada de ρ al cuadrado, tengo un cuarto y me quedaría 2ρ, la derivada parcial, menos y menos da más. Y ahora, ¿qué hago con esto? Sí, pues podríamos, dice que calcule el flujo. Recuerde que con esto nosotros calculamos B y este me daría dirección A sub phi Tesla. Y ahora, el flujo es igual a integral B.ds. Puesto que tengo un sub phi, entonces me doy cuenta que la integral, el diferencial sería un dρ, un dz, de forma tal que voy a tener dirección phi y dirección phi. Ambos paralelos, porque es punto punto, por tanto, esto es 1, esto es igual a 1, y sustituyo. Eso lo simplifico, sería ρ medios por un dρ de z. Límites, el ρ de 1 a 2 y el z de 0 a 5. De forma tal que voy a tener un ρ al cuadrado entre 2 por 2 de 1 a 2 y un z de 0 a 5. Tener cuidado a la hora de sustituir, es un 2 cuadrado menos 1 entre 4 por 5. 2 por 2, 4, menos 1, 3, 3 por 5, 15, 15 cuartos. El flujo, unidad Weber, 15 entre 4 da 3,75. Weber es igual a 3,75. Flujo. Entonces, ¿cómo ilustramos esa superficie? Esa superficie tiene dirección Z, eso es el potencial magnético. Entonces, básicamente vamos a tener una superficie donde el ángulo es constante y más o menos así. Las líneas de campo van en esta dirección. H, cortando esta placa, esta lámina. Y el potencial magnético escalar iría hacia arriba, potencial magnético. Ok, muy bien. ¿Alguna duda con esta parte? Ok. Vamos a revisar la parte de lectura que tenemos por acá. Entonces, en la lectura tenemos varios elementos que nos van a servir para profundizar este tema. Lo primero es con materiales magnéticos. Aquí aparecen conceptos nuevos como el jacobiano, el JB y el KB. Esos los ignoramos de momento, los podemos ver aquí cómo se manejan, no nos interesan mucho. Entonces, en los materiales magnéticos dijimos que podíamos calcular la magnetización de los materiales, la M. Y teníamos de por medio el mu sub r, que era la permeabilidad relativa de los materiales. Y también teníamos la permeabilidad del vacío, el mu sub 0. Entonces, vemos de qué forma podemos usar, calcular la densidad de corriente J a partir de el producto cruz. Ya tenemos una idea de qué es este H. Este H es la intensidad de corriente. Entonces, Nabla cruz H, intensidad de corriente. Por otro lado, esto ya les corresponde a ustedes demostrar que para este campo B y H están relacionados con un mu, ¿de acuerdo? Susceptibilidad está relacionado con H, aquí vemos susceptibilidad H es igual a M, y podemos encontrar entonces la susceptibilidad, porque susceptibilidad es el mu relativo 4.6 menos 1, que lo vemos acá, susceptibilidad mu sub r menos 1. Entonces, ¿cuál es el valor de esta susceptibilidad? 3,6. ¿Cuál es el valor de este H?
es tomar este 10 y dividirlo entre el mu sub 0. Voy a hacerlo. 10 entre la constante universal mu sub 0, permeabilidad del vacío, me da, bueno, aquí hay miles, ¿verdad? Podemos poner 10 a la menos 3 y tenemos el valor. Pero recuerde que es el H mu sub 0 por mu sub R. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por mu sub R por 4.6. Ahora sí. Este planteo entonces quedaría B, bueno, para encontrar H. H es igual a B entre mu sub 0 por mu sub R. Es decir, 4.6 mu sub 0. Justamente esta permeabilidad absoluta que tenemos acá. Esto entre toda esta constante. 10 entre toda esta constante, 4.6 por mu sub 0, nos va a dar este resultado. Tomar en cuenta que esto está en miliwebers, milis. Y por otro lado, para la magnetización tendríamos que multiplicarlo por 3.6. Por 3.6. Ese resultado por 3.6. Que es, aquí tenemos la fórmula arriba para poder observar esa parte. Muy bien. Tenemos otro problema ahí de magnetización. Y creo que este problema lo resolvimos en la clase anterior. Y tenemos otros problemas aquí con solenoides, toroides, alambres paralelos. Por otro lado, tenemos, bueno, aquí en resumen de lo que es esta práctica del día de hoy. Y tenemos varios ejercicios resueltos. Estos ejercicios son del Minister, de cómo calculamos un filamento de corriente recto. A este resultado llegamos para el filamento infinito, de menos infinito a infinito. Si eso está definido, entonces eventualmente cambiamos aquí el límite. Vemos que en dos renglones hacen el planteamiento, el producto cruz, luego el montaje del integral y luego la evaluación del integral. El resultado de esta integral ya lo expusimos en esta clase. Luego, ¿cómo utilizamos esa ley de Biot-Savart? Si ya tenemos H punto, integramos B.ds para encontrar lo que es el flujo. Aquí a este H lo multiplicamos por el mu sub 0. ¿verdad? Entonces, si tenemos H, ya prácticamente tenemos B, multiplicándolo por el mu sub 0 y podemos conocer el flujo. Este es el flujo similar al que respondimos en el problema anterior. Aquí tenemos una corriente, eventualmente aquí ya tenemos datos numéricos y el valor de la corriente 2,5. Las diferentes componentes de los potenciales magnéticos vectoriales, un KDS, un JDV, un IDL, y tenemos otros problemas ahí planteados. El problema que resolvimos, que era de una varilla cuadrada de corriente de lado L, y aquí le podemos dar valores a la corriente y a la longitud. Ese es el planteo. Sin embargo, vemos que aquí pasamos de la integral a la solución. Entonces, siempre hay que, cuando vean esto, demostrarlo, porque no es trivial. Esto no es trivial. Hay que calcular esta integral. Sí o sí hay que integrarlo y después simplificarlo al máximo para llegar a esta conclusión. Además de que vea que aquí hay un 8. Este 8 es porque lo dividen todo esto en 8 segmentos. ¿Sí? Aquí tenemos otro problema que es sobre una varilla circular. El IDL aquí sería un rho de phi. El rho de phi y lo multiplicamos por las componentes. La componente radiales sería la componente de radio más el H A sub Z. Y integramos y llegamos a esta conclusión I entre 2A. Entonces, básicamente hay dos problemas que tienen que manejar. El de este que tenemos acá, el espira cuadrada, varilla cuadrada, ¿ok? Esto es una espira cuadrada y una espira circular, una espira, ¿ok? ¿Alguna duda con esta parte? El de la varilla y el de la espira cuadrada. Esta varilla es lo que ustedes van a tener que demostrar para la tarea pendiente. Y después tenemos otros ejemplos ahí rotacionales. Esto, 5R seno, respondimos uno similar.
5R coseno 5 a la menos R. Bueno, ese sí lo respondimos de la misma manera. Hay que verificar si llegamos a esta solución. Posiblemente sí haya sido la misma. Y aquí, bueno, no había visto que estaba aquí. Otro campo vectorial, 10 seno, en dirección a subfil. Entonces, consejo, practiquen con estos ejercicios que tenemos aquí pendientes. Y pueden echarle una ojeada ahí a lo que es ley de Biot-Savart. Este es el planteo de Biot-Savart para una espira. Llegamos a la misma conclusión que teníamos arriba para la espira I entre 2R, pero ya aquí tenemos el resultado del integral y la evaluación y todo. Aquí el planteo que se hace inicialmente es conocer esta componente coseno, ¿verdad? Coseno. Pero ese coseno lo que hace es aumentar este radio a los 3 medios. Ok. Muy bien. Entonces, la clase de hoy era Biot-Savart y ley de Ampère. Si hay alguna duda, entonces lo podemos ver el día viernes en hora de consulta. La próxima semana nos veríamos presencial. Ahí hacemos una pequeña variación. Y en este momento detengo la grabación.